Hola, muy buenas noches a todos. Les agradecemos nuevamente su asistencia a este nuestro séptimo sábado neurocientífico. Les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y les invitamos a colocar sus dudas en el chat de la reunión para, bueno, al finalizar la reunión poder contestarlas. Y ahora, bien, los voy a dejar con la ponente de esta noche. Así que, Sofi, te cedo la palabra y muchas gracias. Muy buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Nada más quiero que Chris por favor me confirme si se puede ver la presentación. Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos mentales en el cine. Mi nombre es Sofía Ascensión Murillo, soy estudiante de la licenciatura de Biotecnología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues este es el tema de hoy. Quiero recordarles que esta es una charla meramente divulgativa, no vamos a ahondar en los temas ni como tal en cada uno de los trastornos, solo es una pequeña presentación, una introducción a los trastornos en el cine. Antes de empezar, quiero también recordarles que todos los sábados neurocientíficos que se han realizado en las últimas semanas se encuentran en el canal de Neurociencias de Cajal, donde podemos encontrar hasta la introducción de neurociencia conductual o cultivo de tejidos in vitro de células neuronales. Muy bien, quiero empezar definiendo la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera. Y por otro lado, definir a una enfermedad o trastorno mental se le dice como la alteración de tipo emocional cognitivo y o de comportamiento en el que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la conducta, la conciencia, la cognición, la percepción, el aprendizaje y el lenguaje, lo cual dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive. Entre estos podemos encontrar el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trauma y trastornos relacionados a factores de estrés y trastornos disociativos. Más adelante hablaré un poco más en específico sobre el trastorno de identidad disociativo debido a que es uno de los peores representados en el cine. Bien, a lo largo de la historia del cine, las enfermedades mentales han sido protagonistas de diversas películas, siendo varios los géneros en los que se ha llevado a cabo la representación de los trastornos mentales mediante el uso de diversos tipos de personajes, como pueden ser los celos patológicos en Otelo, trastorno obsesivo compulsivo en Sherlock, en Mejor Imposible en El Aviador, autismo en Rayman, en Forrest Gump podemos observar discapacidad cognitiva, en Una mente brillante podemos observar esquizofrenia, en el Club de la Pelea se puede presentar un aparente trastorno de identidad disociativa, pero los psicólogos han debatido si realmente es eso lo que se representa. También quiero recordarles que vamos a hablar un poco de los finales de algunas de estas películas que pueden ser sorpresivos, entonces esta es una pequeña alerta de spoilers. Ahora, aunque los trastornos mentales en el cine son un tema recurrente, no se les considera un género en concreto, como se le llamaría al cine de terror o al cine negro. El cine es un medio de comunicación audiovisual y como medio de comunicación es un agente estigmatizador que influye en la sociedad. Los medios de comunicación deben de ser conscientes de su papel como creadores de opinión y la influencia que tienen al presentar información de forma inadecuada. Entonces, la relevancia que estos tienen al representar de manera imprecisa y negativa a las enfermedades mentales se convierten en responsables de la creación de estereotipos. A la hora de representar a quienes padecen trastornos, los medios optan por romantizar o por asociar con la maldad en lugar de humanizar. El efecto que causa la romantización es el autodiagnóstico. Las personas adjudican estas identidades para sentirse especiales o para pertenecer a un grupo, sin conocer los síntomas reales ni lo que conlleva a padecer un trastorno. Además de que no asisten con un psicólogo para un correcto diagnóstico en caso de que presentaran algún tipo de los trastornos. Por otra parte, tenemos la asociación con la maldad, principalmente utilizada por películas que pertenecen a los géneros de suspenso y terror.
industria cinematográfica ha utilizado la enfermedad mental como un recurso para generar tramas cargadas de tensión, representando los trastornos mentales como un elemento sencillo para explicar o justificar comportamientos antisociales. Esto fomenta una visión distorsionada de las enfermedades mentales por parte de la sociedad, así como la formación de estereotipo debido a la facilidad que supone para la trama asociar el concepto de maldad con locura. Como ejemplos tenemos Fragmentado, La huérfana, El resplandor, El silencio de los inocentes, Psicosis, Psicópata americano. Y la tendencia que tienen es a la persona que padece un trastorno mental como el victimario, nunca como la víctima. Las representaciones de las personas con una enfermedad mental suelen ser negativas, como ya les he dicho, y se les asigna el papel de los temidos, los reunidos, los rechazados, los causantes de vergüenza y los que deben ser castigados. El cine, al representarlos de esta manera, brinda una visión negativa, y esta visión negativa ha propiciado en ciertas ocasiones a un ambiente de desconfianza y discriminación hacia las personas que sufren enfermedades mentales. Además, estas películas suelen ser el primer acercamiento a las personas sobre lo que es un trastorno. Y esta relación con la maldad es con lo que la mayoría de las personas se quedan al verlo, ya que no se investiga después. Entonces, esta primera impresión suele ser muy importante. Y más adelante les hablaré de un efecto importante que tuvo una película con respecto a un trastorno en específico. También tenemos representaciones erróneas de lo que son las instituciones psiquiátricas, de los médicos y de los psicólogos que tienen los pacientes. El cine ha utilizado el morbo y el interés por los experimentos poco éticos de tiempos pasados para atraer a la audiencia. Aquí les muestro dos ejemplos de los opuestos. Por un lado tenemos Asylum, el experimento de 2014, donde un psiquiatra que imparte clases en una universidad en 1899 somete a una paciente a una serie de operaciones delante de sus alumnos mientras ella suplica que no lo haga. Por otro lado, tenemos a La Isla Siniestra, donde el director del psiquiátrico genuinamente se preocupa por la salud de sus pacientes. En un estudio realizado en el 2006, se realizó un análisis cualitativo de contenido sobre 10 películas influyentes con personas que presentan trastornos mentales, que va desde Psicosis de 1960 hasta El Cisne Negro en el 2010, donde los protagonistas son los que padecen el trastorno mental y como podemos ver en el lado derecho de la tabla, hay una cierta tendencia a representarlos como asesinos seriales, como criminales, como les he estado diciendo, esta representación donde se les asocia con la maldad o donde se les romantiza. En este caso, la mayoría de estos son representados con referencia a la maldad, ya sea asesino serial o un criminal, como puede ser el caso de Alguien voló sobre el nido de Cuco en 1975. Y por otra parte tenemos ya representaciones más complejas acercándonos al Cisne Negro, donde sí, el protagonista padece una enfermedad mental, pero es mucho más compleja, se mete mucho más al análisis sobre cómo se desarrolla, entonces también la época en la que se ha desarrollado tiene mucho que ver. Pero aún así todavía tenemos en nuestra época representaciones de los trastornos mentales, como un ejemplo muy importante puede ser Fragmentado, donde están muy alejados de la realidad. Como soluciones a esta problemática tenemos dos puntos de vista, el del consumidor y el del creador de contenido. Como consumidor debemos ser analíticos y selectivos. Esto no significa que debamos dejar de ver cierto tipo de películas, sino cuestionar si lo que estamos viendo es representativo y aprender a separar la ficción de la realidad, que aunque suena lógico, a veces los estereotipos vistos en la gran pantalla perpetúan en el consumidor. Por parte de los medios de comunicación, si bien no es obligación del cine educar, sí deben ser conscientes del efecto negativo que pueden tener sus representaciones poco cercanas a la realidad, por lo que algunas instituciones de salud han creado manuales y guías como lo son la guía de medios, recomendaciones para informar sobre la salud mental, o la guía de estilo de salud mental y medio de comunicación para su correcta representación. Ahora voy a hablar sobre el trastorno de identidad disociativo en el cine. ¿Por qué este trastorno? He decidido hablar un poco más sobre este porque es uno de los peor representados en el cine, que tienen representaciones muy alejadas a la realidad. Incluso se asocia el trastorno a representaciones que ni siquiera que genuinamente no tienen nada que ver con él.
Quiero recordarles que esta es una plática divulgativa, no pretendo ser su información base de identidad, de hecho al final voy a dar un par de recomendaciones sobre dónde buscar información de este tipo, pero es meramente una introducción a lo que nosotros estamos consumiendo. El trastorno de identidad disociativo o TID es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad, cada una con un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción, concepción del entorno y de sí mismo. Al menos dos de estas entidades deben controlar de forma recurrente el comportamiento del individuo. Quien padece este trastorno posee lagunas de memoria demasiado amplias como para ser explicadas por el olvido ordinario. Muchos de los pacientes suelen quejarse también de sufrir fuertes jaquecas. Cada personalidad suele vivirse como una historia personal única y diferente, con recuerdos, sentimientos, características e incluso nombres distintos. Además, algunas personalidades pueden conocerse e interactuar entre sí en un complejo mundo interior. A veces coexisten de forma pacífica y otras veces en forma conflictiva. En la mayoría de los casos existe una personalidad dominante, que se denomina personalidad primaria, a la que subyacen otra serie de personalidades secundarias. La mayoría de las personalidades de las personas diagnosticadas con este trastorno tienen un diagnóstico secundario de estrés postraumático. Es un trastorno bastante conocido por la población en general debido a su amplia representación tanto en el cine como en la literatura. Esto es debido a que este trastorno les ha permitido a los guionistas sorprender al espectador con giros o finales inesperados. Permite realizar tramas engañosas donde solo al final de la cinta se revela la realidad. Los cambios de personalidades dan la posibilidad de utilizar diferentes actores, como es el caso del Club de la Pelea en 1999 de David Fincher o Identity del 2003 de James Mangold, aunque también existe la posibilidad de que sea un solo actor quien interpreta el doble o triple papel, como es el caso de Fragmentado o de Psicosis. La problemática se centra en que el interés del cine por este trastorno no ha derivado en una correcta representación del mismo. Se le puede considerar uno de los trastornos peor retratados. Esto se debe al atractivo que tiene la multiplicidad de las personalidades, por lo que se ha eclipsado el resto de los síntomas del trastorno. Lo que se muestra en la pantalla termina siendo una versión estereotipada y sesgada, basada exclusivamente en la presencia de varias personalidades diferentes, dejando de lado cualquier otro elemento del trastorno. La mayoría de las películas que han utilizado el trastorno lo han hecho presentando personalidades extremadamente conflictivas y violentas, en las que se dan cita asesinatos y masacres, debido a la mayor potencialidad de impacto que tiene esto sobre la trama. Pero en la realidad no ocurre así necesariamente. De hecho, son mínimos los casos documentados en los que haya existido un asesinato o crimen relacionado con el trastorno. Lo que se tiene entendido que puede ocurrir es que las personalidades sean opuestas entre sí, existiendo una personalidad que se muestra rebelde o traviesa, en oposición con una personalidad adulta, responsable y que sigue las convenciones sociales. Un caso relevante a mencionar es Civil, que tanto en la literatura como en el cine, cuando tuvo su aparición, causó gran revuelo en el mundo. Civil de 1976 de Daniel Petrie es un telefilm protagonizado por Sally Field en el papel de Civil y por Joanne Wood en el papel de la psicóloga de la que trata. Civil tiene su origen en una historia real. De manera resumida, trata de Shirley Ardell Mason, una joven de 25 años que comienza a tener visiones, pesadillas y recuerdos aterradores. Acude asustada a una consulta con la doctora Cornelia Wilbur, y este es el comienzo de largos años de terapia, en el que Shirley descubrirá que de pequeña sufrió terribles abusos por parte de su madre, y fue sometida a sesiones de hipnosis y tomando algunas drogas como Pentoal. Al final de la historia, Shirley terminó desarrollando hasta 16 personalidades diferentes, cada una con rasgos y características propias. Lo que tiene el libro es que fue escrito por la doctora que la atendió, entonces de manera general no tenemos la visión de Shirley como tal de lo que sucedió. Para muchos profesionales, esta película marca un antes y un después en la historia del TID, y es que a partir de la publicación y el estreno de la película, se produjo una avalancha de nuevos casos en Estados Unidos. Cientos de personas acudieron a los medios de comunicación asegurando que tenían múltiples personalidades. La fiebre del TID había comenzado y la Asociación Americana de Psicología
terminó incluyendo el trastorno en el Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Antes de la publicación del libro y del estreno de la película, el TID era considerado un trastorno muy raro. No, había poco menos de 50 casos diagnosticados en el mundo, y a lo largo de los años después de la aparición de Civil, la cantidad de diagnósticos ascendió a más de 40.000 en 1998, la mayor parte de ellos reportados en Estados Unidos. Muestra la relevancia de la presentación de las enfermedades mentales en la pantalla grande y el efecto que tienen sobre los consumidores. Por lo que, para finalizar, les traigo una serie de películas que no estigmatizan el trastorno de identidad disociativo. Entre ellas tenemos a Frankie y Alice, es un drama canadiense del 2010 dirigido por Geoffrey Sachs y realizado por Halle Berry. Por otro lado tenemos Voices Within, The Lives of Trudy Chase, es una miniserie de ABC Network basada en el libro When Rabbit Holes, que es una autobiografía de Trudy Chase. Lo que tiene de especial esta miniserie, que tiene una versión en película de 1 hora 40 minutos más o menos, es que es una autobiografía. Esta no está escrita por terceros, entonces podemos observar de una manera más interiorizada lo que es vivir con el TID y lo que es descubrir que lo padeces. También se recomienda ver Civil, aunque no es la mejor opción, es una buena forma de introducirse a este mundo y tener una mejor idea de lo que es el TID. También está The Fifth Sense, que es un retrato de dos hermanos que crecieron en casas separadas, pero comparten ciertas experiencias de abuso y uno de ellos desarrolla trastorno de identidad disociativo. Otra opción que tenemos para ver es Waking Madison, que originalmente se llamaba Mad World. Es un film independiente americano dirigido por Catherine Brooks y protagonizado por Sarah Rummer y Elizabeth Shue. Para terminar, quiero decir que el tratamiento adecuado de la salud mental en el cine podría ser de gran ayuda para la lucha contra los estereotipos y prejuicios sociales, pues como medio de comunicación masivo, la industria cinematográfica tiene la obligación de hacer llegar mensajes positivos, que por un lado ayuden a que la sociedad evite los prejuicios y por otro fomenten la justicia y el respeto y los derechos de las personas que sufren trastornos mentales. Ahora, siguiendo recomendaciones audiovisuales, por no recomendar libros en este momento, tenemos 3 canales de YouTube. Este es un canal en inglés que se llama How to ADHD, que tiene buena información divulgativa sobre lo que es tener este trastorno. También está Lone Soul System, que habla sobre todo sobre el trastorno de identidad disociativo. Y para meterse a temas de psicología, tener una manera introductoria donde puedes ver hasta de dónde se originan las drogas que se utilizan para tratar trastornos mentales, o si realmente existen las dos identidades, y todo eso existe en C-Show Sick. También es un canal en inglés, pero usualmente tienen los subtítulos. Son videos muy cortos y tienen todas sus referencias y todo lo que se están refiriendo en su caja de la descripción. Y esto sería todo. Es una plática muy corta, realmente, pero es una introducción a cuestionarnos si realmente lo que consumimos representa lo que estamos viendo. Y sería todo de mi parte. Bueno, Sofi, muchas gracias. Me gustaría dar un poco de tiempo a ver si surgen dudas o preguntas, algún interés sobre el tema.
Ok, Marta nos pregunta, en cuanto al cine mexicano, ¿existen películas sobre algún trastorno? Sí debe existir. La verdad es que yo no he consumido tanto cine mexicano como me gustaría, pero si quiere ella puedo investigar y a través de Neurociencias de Cajal le puedo mandar recomendaciones. La que los trastornos mentales son tan amplios que van desde trastornos de ansiedad y seguramente en el cine mexicano se representan perfectamente. Trastorno de estrés postraumático, seguramente las de cine de oro, mexicano debe de haber, pero específicamente con esa temática no tengo títulos, pero se los puedo investigar con mucho gusto. Muchas gracias, Sofía. Yo tengo una Ah, pregunta. sí, Bueno, respecto al síndrome, bueno, sí, postraumático, ¿conoces alguna película que tenga que ver con la milicia? Porque creo que este síndrome es más conocido por el cine, por, por este tipo de personas, ¿no? Que han participado en guerras, más bien estadounidenses. Pero ¿tú conoces de alguna que sea informativa y que no sea solo comercial? Es que esta es la problemática con el cine. Es mero entretenimiento. Si quieres informarte ya de manera más especializada, te recomendaría mejor ver documentales. Personalmente, para el estrés postraumático, en la cultura popular ahorita siempre ponen el ejemplo de Iron Man 3, de cómo representan la guerra que sigue siguiendo a Tony. Es el ejemplo que ahorita se me viene a la cabeza, que es el más común, que tengo entendido está muy bien representado. Pero igual, Sol, con mucho gusto, te busco algún documental y te lo mando. Muchas gracias. ok, me parece que no hay más preguntas. Y bueno, para finalizar esta reunión, me gustaría agradecerle a Sofía por su participación en este sábado neurocientífico y bueno, también invitarles a la próxima charla, que creo que será bastante interesante. Su título es Sistema Inmunológico, el sexto sentido, y este será impartido por la doctora Esperanza Meléndez Herrera el próximo sábado 21 a las 7 p.m. Entonces, bueno, los esperamos a todos y también para recordarles que los videos de las charlas que realizamos se encuentran en el canal de YouTube Neurociencias de Cajal. Y bueno, sin más por el momento, los esperamos con mucho gusto el próximo sábado. Muchas gracias y buenas noches.